Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Miguel y bueno, sé que hace mucho tiempo que no creo contenido, pero bueno, quiero empezar a volver a grabar y quiero empezar con un vídeo bastante básico y bastante importante, complementario al vídeo de anatomía del tag de cráneo que vimos hace un tiempo, ¿no? Que es la anatomía de los troncos supraórticos por medio de un estudio que es el angiotac de troncos supraórticos, que bueno, tiene ciertas similitudes con el angiotac de arterias pulmonares, pero en este caso sirve para ver la anatomía, digamos, del cerebro, que es un estudio, bueno, el cerebro en general de todo el sistema nervioso central. Y es un estudio sobre todo utilizado en el caso de la radiología de urgencias para el protocolo de código ictus, ¿no? Es como el estudio principal porque permite ver la patología de los vasos que esté justificando la clínica neurológica del paciente. Entonces, este no va a ser un vídeo de patología, va a ser un vídeo de anatomía normal en el cual vamos a ir viendo poco a poco primero cómo se protocoliza el estudio y luego las distintas estructuras que tenemos que conocer y que tenemos que identificar en un angiotac de troncos supraórticos y ver los distintos segmentos o las distintas partes de la arteria que tenemos que plasmar en un informe cuando vemos patología. Entonces, para empezar, tenemos aquí en un corte axial el callado aórtico, que es este tubo horizontal de aquí, ¿vale? Tenemos, si vamos bajando, aquí tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Si os acordáis del vídeo anterior, que os recomiendo que lo veáis porque os sirve para reforzar un poco el tema del protocolo. Esta sería la aorta ascendente, esta sería la aorta descendente. Entonces ahora voy subiendo y al subir vemos el callado aórtico. Para programar un angiotac de troncos supraórticos hay que hacer algo parecido al de las arterias pulmonares, ¿vale? En las arterias pulmonares se tiene que poner un ROI aquí en la arteria pulmonar principal con una densidad programada y que se disparaba automáticamente cuando la arteria alcanzaba una concentración de contraste que brillara, digamos, con tantas unidades Schoenfeld como se programa en el estudio. Bueno, en este caso el ROI se tiene que colocar en el callado aórtico, ¿vale? Es verdad que hay veces que se pone aquí en la aorta ascendente o al principio de la aorta descendente. Realmente los cortes son tan rápidos que no hace falta siempre sí o sí hacerlo en el callado aórtico, ¿vale? Pero bueno, en teoría se hace en el callado, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí vamos a ir subiendo y vamos a ver aquí tres vasos que son por donde vamos a comenzar a ver la anatomía de los troncos supraórticos, ¿vale? Que serían como, claro, supraórticos porque están por encima de la aorta. Este vaso de aquí es el más gordote. Aquí hay un vasito que es más pequeño y aquí otro que es más gordo pero no tan grande como el que está más a la derecha. El que está a la derecha del todo, si lo vamos siguiendo, da dos ramas. Esta de aquí y esta de aquí, que se parecen mucho. Esta se parece mucho a esta que es la que salía al principio, ¿de acuerdo? Aquí veis que también sale del callado. Y esta de aquí se parece mucho a esta de aquí. Esta va hacia la izquierda y esta va hacia la derecha y van hacia los brazos, ¿vale? Entonces esto evidentemente sería la arteria subclavia. Esta sería la derecha, esta sería la izquierda. Esta sería la carótida común izquierda, que veis que va hacia el lado izquierdo del cuello, ¿vale? Aquí vemos los lóbulos tiroideos, pues va hacia el lado izquierdo del cuello. Y este va hacia el lado derecho. Entonces sería la carótida común derecha y carótida común izquierda. Y la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha tienen un origen común en las personas, digamos, normalmente en la anatomía. Sería una variante anatómica, no, pero normalmente se origina del tronco brachiocefálico, que vemos que solo hay un tronco brachiocefálico en las ramas arteriales. En las venas hay un tronco brachiocefálico derecho y uno izquierdo que se une en la vena cava superior, pero en el caso de la anatomía arterial solo hay un tronco brachiocefálico que da las ramas derechas de la subclavia derecha y la carótida común derecha, ¿de acuerdo? Y otro vaso importante que tenemos que conocer es este vasito de aquí pequeñito que va saliendo de ambas arterias subclavias, que son las arterias vertebrales, ¿vale? Entonces ya de la subclavia nos olvidamos un poco y vamos a empezar por las carótidas comunes, ¿vale? Porque las carótidas comunes van a dar lo que es la circulación anterior a nivel del sistema nervioso central, que ahora vamos a ver qué vasos son. Empezamos ascendiendo por la carótida común, ¿vale? Que la carótida común no se divide en segmentos, simplemente pues tiene su recorrido ascendente a nivel cervical.
Y luego las carótidas comunes van a dar dos vasos, que es este vaso más anteromedial de menor tamaño y este vaso más posterolateral que es más gordo, ¿no? Más prominente. Entonces es bastante lógico entender que un vaso más pequeño, ¿no? Y que va como hacia anterior, parece que va como hacia estructuras faciales, va hacia glándulas, ¿no? Es la arteria carótida externa, ¿de acuerdo? Y aquí también. Mientras que una estructura más, que sea carótida externa, como digo, y una estructura más posterolateral, que es como más gorda, más prominente, tiene sentido que un vaso más grande a este nivel vaya al cerebro, ¿no? Que recibe un flujo importante de sangre y nutrientes. Entonces esta sería la arteria carótida interna, ¿de acuerdo? Entonces esta va subiendo, va ascendiendo, ¿de acuerdo? Y este sería la arteria carótida interna, sí que se divide por segmentos, y estos segmentos es útil conocerlos porque, digamos, lo que os permite en un informe localizar dónde se encuentra la patología, que es lo que le interesa muchas veces al neurólogo y al intervencionista que va a leer el informe. Entonces, el primer segmento sería el segmento C1, ¿vale? La arteria carótida interna, los segmentos empiezan por la letra C, y el segmento C1 es el segmento cervical, ¿vale? Que es el que va por el cuello, que es extracraneal, ¿vale? Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y veis que aquí se introduce en el hueso petroso y tiene una porción horizontal que va anteromedial, que esta sería el segmento petroso, que es un segmento horizontal, el segmento C2, ¿vale? No me voy a poner a describir en detalle todos los forámenes de la base del cráneo porque no me parece que sea de demasiada utilidad en este vídeo y se va a extender mucho, pero sí que hay que saber que por aquí está el foramen lacerum, ¿vale? Que es un foramen por el cual realmente no pasa la carótida, sino que, digamos, lo pasa por encima, ¿vale? Pero es útil para distinguirlo porque a partir del foramen lacerum vemos, que sería el segmento C3, vemos esta porción que va como también horizontal y hacia anterior, que en este caso no se distingue bien porque este estudio es una fase arterial, no una fase venosa, aunque aquí es verdad que si en otra verso se ve un poco, realza un poco, ¿no? Tiene un poco de contraste, pero lo que no se ve quizás con mucha claridad es que aquí está pasando por un seno venoso que es el seno cavernoso, ¿de acuerdo? Esto, digamos, tiene un vaso que lo está rodeando, ¿vale? Que es el seno cavernoso. Entonces esta porción que es horizontal y hacia adelante sería el segmento cavernoso de la arteria carótida interna, ¿vale? Luego aquí vemos que tiene como una porción más vertical, ¿no? Cuando lo vemos en cortes axiales, al final es porque el vaso, si vamos subiendo bajando y lo vemos, digamos, axial, es porque el vaso tiene un trayecto vertical. Y esta sería la porción clinoidea. Tenemos aquí la apófisis clinoide, ¿vale? Que es la referencia anatómica. Y el segmento clinoidea sería el segmento C5, ¿vale? Aunque yo en el informe suelo poner el nombre del segmento, no pongo C5 porque me parece que es más claro decir el segmento exacto por su nombre. Y el segmento C5 da, digamos, ramas que se van alejando de la apófisis clinoides, que sería el segmento oftálmico supraclinoideo, que da la arteria oftálmica, que yo no estoy al 100% seguro, creo que es este vasito de aquí chiquitito, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces no se ve en estudios de TAC, aunque sí he visto estudios de TOF, de resonancia magnética, una secuencia que, digamos, en los vasos, que sí se puede ver a veces la arteria oftálmica que sale de la arteria carótida interna, ¿vale? Entonces ese sería el segmento C6, el segmento oftálmico supraclineo, que se va alejando. Y luego aquí vemos cómo termina la arteria y da esta arteria que va así hacia anteromedial y esta arteria aquí que va hacia lateral, ¿vale? Entonces la última porción, la porción que da a estos vasos, sería el segmento comunicante, ¿de acuerdo? Que sería el segmento C7, el último segmento de la arteria carótida interna. Y una vez aquí lo que vemos es esta rama que va hacia lateral, que sería la arteria cerebral media, ¿vale? Que es la rama principal de la circulación anterior, ¿vale? La circulación anterior está constituida por la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, de la que hablaremos más adelante. Entonces, la arteria cerebral media, al igual que la arteria carótida interna, tiene diferentes segmentos. El primer segmento es este segmento de aquí que va hacia horizontal, ¿de acuerdo? Que sería el segmento M1 o segmento esfenoidal. También se llama segmento horizontal, pues porque tiene esta trayectoria, ¿no? Es bastante intuitivo, que va, digamos, desde el que se origina desde la arteria carótida interna, va hasta describir aquí este giro que va hacia horizontal. Y es importante conocer este giro porque a partir de aquí va a dar otro segmento, ¿vale? Este giro no se da en cualquier sitio, por así decirlo, sino que se da en una estructura anatómica que, aunque no se distingue muy bien porque, digamos, en los estudios vasculares el parénquima cerebral no se ve tan bien como en un estudio sin contraste, pero este giro se da anterior a una estructura
que sería la porción más anterior de la ínsula, que se llama el límite de la ínsula o limen insulae, ¿vale? En latín. Entonces, eso es importante porque a partir de aquí, estos segmentos que van en horizontal, ¿vale? Por aquí, estas ramas son el segmento M2, ¿vale? El segmento M2 es el segmento insular y es así porque está recorriendo esto de aquí, digamos, esta zona es la ínsula y está recorriéndola, está bordeándola lateralmente, recorriendo lo que sería el surco circular, ¿de acuerdo? Entonces el segmento M2 es un segmento también muy importante. Ver aquí un stop porque puede ser candidato a trombectomía, ¿vale? M1 casi seguro si se da la opción y está indicada, pero M2 también, ¿vale? Entonces vemos cómo va recorriendo el surco circular o surco peninsular también, ¿vale? Que es el surco profundo, que digamos es la zona de la corteza insular, que, o sea, la corteza insular está rodeada, está como cubierta, por así decirlo, como si estuviese separado, como si los opérculos cerebrales, los opérculos frontal y los opérculos temporal estuviesen como tapándolo, ¿no? Como si fuesen puertas que dejan entre ellas un hueco, ¿vale? Que es el surco de Silvio, y el espacio que hay detrás, ¿vale? Es la ínsula. Entonces, digamos que el surco insular es el espacio que está separando los opérculos, ¿vale? Los opérculos que serían esta zona de aquí, esta zona de la corteza, hacen aquí un giro y luego nuevamente está la corteza insular, ¿vale? De todas formas, voy a dejar luego la bibliografía que he utilizado para preparar el vídeo, que hay dibujos que lo explican muy bien. Entonces, este sería el segmento M2, ¿vale? Que ese segmento, es verdad que hay que seguir las distintas ramas porque no es que haya solo un segmento M2, sino que normalmente da varias ramas en la arteria carótida interna. Lo normal es que haya una bifurcación y hay que seguir cada una de las ramas, que sería un segmento M2, y si en caso de haber un stop, sería un stop de M2, ¿vale? Entonces, lo normal es que en un momento dado, voy a seguir este vaso porque es el que mejor se ve anatómicamente. En un momento dado, lo normal es que se describa un nuevo giro que vaya en horizontal, igual que iba el segmento M1, ¿de acuerdo? Entonces, este giro normalmente se da en la cisura de Silvio y va separándose atravesando el opérculo, ¿vale? Normalmente el opérculo parietal, ¿vale? O frontoparietal, y va saliendo hasta alcanzar la superficie adyacente a la corteza cerebral, ¿vale? A la cortical. Entonces, en este punto vemos que tiene un trayecto que es vertical, ¿vale? Porque yo estoy subiendo y se sigue viendo en corte axial. Este segmento de aquí sería el segmento M4 o segmento cortical, que está recorriendo pues la cavidad, la convexidad lateral, ¿no? El espacio sobranoideo que hay, que está por fuera de la corteza cerebral, y va subiendo, ¿vale? Y aquí termina como en el territorio cortical distal, ¿vale? Entonces, os tenéis que quedar aquí con que los segmentos es, en primer lugar, M1 horizontal, hace un giro y va hacia posterior, ¿vale? Va como en anteroposterior, sería M2, luego describe un nuevo giro, que ya a partir de aquí es verdad que no suele ser subsidiario a trombectomía porque no son tan accesibles, pero esto sería M3, y luego sigue ese M3 y esta rama de aquí corticales son M4, ¿de acuerdo? Esa sería la arteria cerebral media, que es el vaso principal de la circulación anterior, pero también hay un vaso muy importante que es la arteria cerebral anterior. Entonces, volviendo a la arteria carótida interna, que está aquí, podemos ver esta rama que es la arteria cerebral media, y luego podemos ver aquí otro vaso que va en dirección anteromedial, ¿de acuerdo? También lo vemos aquí en este lado, la arteria cerebral, la arteria carótida interna izquierda, que estamos pasando un poco de ella, pero bueno, vemos que dan como dos vasos que van anteromediales y luego aquí se juntan, ¿no? O sea, por lo menos van juntitos en el recorrido. Esto sería la arteria cerebral anterior, y hay que tener en cuenta que también tiene varios segmentos. El primer segmento sería el segmento A1, ¿vale? Que es este de aquí, que va como anteromedial, como haciendo un poco oblicuo, ¿no? Antes de que se junten. Y este segmento también se llama segmento precomunicativo. Y esto es así porque aquí, a esta altura, antes de que se junten las dos arterias en su recorrido, lo normal es que haya una rama, que aquí no se ve demasiado bien, pero se tendría que ver por aquí más o menos, una rama que comunique la arteria cerebral anterior derecha con la izquierda, y esa sería la arteria comunicante anterior, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, esta rama de aquí
que vemos que tiene también un recorrido como muy vertical, ¿no? Porque yo voy subiendo y se sigue viendo en axial. Este sería el segmento A2, que se llama también segmento vertical, evidentemente, porque va como subiendo, o segmento post-comunicante, ¿vale? Se llama así porque realmente este vaso está yendo más, o sea, ese segmento que va después de la comunicante, ¿vale? De la arteria comunicante anterior. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso tiene un recorrido como muy vertical, pero luego vemos que aquí, veis que se vuelve a horizontalizar, algo parecido a lo que pasaba en el segmento A1, ¿no? Se puede seguir el recorrido en un solo corte, de posterior a anterior. Este es un nuevo segmento, que sería el segmento A3, que sería el segmento precalloso, ¿vale? Porque va anteriormente, aquí estaría el cuerpo calloso, ¿vale? Y va anterior al cuerpo calloso. De todas formas, esto se ve mejor en el plano sagital, ¿de acuerdo? Por eso me he puesto aquí, me he venido al plano sagital. Aquí podemos ver este segmento A2, ¿vale? Que es muy vertical. Y luego aquí el segmento A3, que aquí se va horizontalizando, que sería el segmento precalloso, ¿vale? Que es el segmento precalloso porque el cuerpo calloso está aquí, ¿vale? Es esta estructura, que es verdad que no se delimita demasiado bien, pero sí que vemos que la arteria pues sigue, digamos, bordeando la arteria cerebral anterior, sigue bordeando anteriormente el cuerpo calloso, ¿vale? Este sería el segmento precalloso, que vemos aquí, están las dos arterias cerebrales anteriores muy juntitas, ¿vale? Y va bordeándolo anteriormente. Si queréis podemos seguir este, ¿vale? Y vemos que el segmento precalloso sería que va por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Y por aquí. Y ya a partir de aquí lo que vemos es que va como por encima del cuerpo calloso. O sea, aquí va bordeándolo anteriormente, como anterior a la rodilla, que la rodilla está por aquí, ¿vale? Y luego el segmento que va por encima no es el segmento A3, es el segmento A4 o segmento supracalloso. ¿De acuerdo? Que va por encima, rodeándolo. Y luego ya estas ramas que son más difíciles de ver, pero lo normal por anatomía es que vayan como alejándose poco a poco del cuerpo calloso, digamos que lo vayan dejando como atrás, sería el segmento A5, segmento postcalloso, que como digo aquí apenas se puede ver, pero bueno, para conocer el recorrido final de la arteria cerebral anterior, ¿vale? De todas formas, los segmentos que suelen ser candidatos a trombectomía suelen ser el A1 y no sé, ya esto es muy específico, ¿no? No sé si el A2 también podría serlo, pero ya el segmento A5 es como muy distal, entonces no tiene tanta relevancia a nivel de intervencionismo porque no suele ser un vaso accesible. Y ahora de vuelta al callado aórtico voy a hablaros de la circulación posterior. Ya hemos hablado de las arterias carótidas comunes, que dan la arteria carótida interna, y la arteria carótida interna da la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, que constituye la circulación anterior. Y ahora para la circulación posterior vamos a volver a estos vasos que he mencionado anteriormente, que son ramas de la subclavia, ¿no? La subclavia derecha tiene aquí esta ramita y la subclavia izquierda tiene aquí esta ramita, ¿de acuerdo? Que estos dos vasos de aquí, que vemos que son bastante más pequeños que las arterias carótidas comunes, serían las arterias vertebrales, ¿vale? Las arterias vertebrales también tienen segmentos, ¿vale? El segmento primero sería el segmento V1, ¿no? Se van a llamar por la letra V. El V1 sería el segmento cervical, bueno, realmente casi todos son cervicales, no menos la intercraneal, pero perdón, es el segmento V1 o segmento preforaminal, ¿vale? Que se llama así porque este es de la subclavia hasta los orificios o forámenes transversos que vemos aquí, ¿vale? De los cuerpos vertebrales cervicales, que son desde el nivel C6 hasta el nivel C2. Entonces nosotros vamos subiendo, ¿vale? Vemos que van a través de la forámina. Esto sería el segmento V2 o segmento foraminal, ¿de acuerdo? Sigue ascendiendo y en un momento dado, aquí está, describe un bucle, un giro, ¿vale? Que sería el segmento V3, que se llama también segmento atlántico, extradular o extraespinal. Y esto es así porque desde el foramen transverso de C2 hace un giro y pasa por el surco cerebral de C1 para introducirse intracanal, ¿vale? O sea, pasa a ser la porción ya, que veis que aquí están los cóndilos occipitales, que pasa a ser la porción intracraneal e intradural, ¿vale? ¿Veis? Que está aquí atravesando. Y este sería el segmento intracraneal o intradural, que sería el segmento V4, ¿vale? Entonces pasa por aquí, este sería V3, pasa por el surco cerebral, aquí sería intracraneal, V4, y este segmento V4, que vemos que aquí da la arteria, la ACI, ¿no? La pica, la cerebrosa posterior inferior, ¿vale? Y estas dos arterias se unen y dan lugar a la arteria basilar, ¿vale? Que es esta arteria de aquí,
que va recorriendo el surco basilar, ¿no?, del tronco del encéfalo, y se divide aquí en dos ramas. Es importante que tengáis en cuenta que la arteria basilar no tiene segmentos propiamente dichos, ¿vale? No se divide anatómicamente en segmentos, aunque pueda tener trombomaterial trombótico, no hay que especificar el segmento, pero sí que es importante que tengáis en cuenta primero que esta es la arteria cerebrosa superiores, ¿vale?, que son dos vasitos muy finitos y que están justo por debajo de estas dos ramas, que son las ramas en las que se bifurca la arteria basilar, ¿no? Vemos que termina aquí, que son las arterias cerebrales posteriores, que constituyen la circulación posterior del cerebro, ¿vale? Entonces, esto quizás se vea mejor en un plano coronal, ¿no? Podemos repasar la arteria vertebral, ¿vale? Aquí tenemos la subclavia derecha, subclavia izquierda, que sale de aquí, sale la arteria vertebral, aquí, que hace un giro un poco raro, la arteria vertebral izquierda, la arteria vertebral derecha, que se ve muy bien en todo su recorrido. Aquí ya está pasando por el foramen vertebral de C6, ¿vale? Sería esto V1, va subiendo y esto sería V2, ¿vale? Aquí vemos que ya aquí sigue y hace el bucle este famoso que sube 3, pasa por el surco de C1, surco cerebral, y ya esto es intracraneal, esto sube 4, va subiendo, subiendo, se une a la vertebral izquierda, hace ahí un giro un poco raro, ¿no? Y esto de aquí, este vaso único es la basilar, ¿vale? Que a ver si puedo ampliarlo un momentito, perdona, ampliarlo, aquí. Esta es la basilar, que vemos que da unas ramitas muy pequeñas, que son las arterias cerebrosas superiores, y estas dos ramas terminales de aquí, esta derecha y esta izquierda, que serían las arterias cerebrales posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, ya de vuelta al plano axial, vamos a volver a donde estábamos antes, aquí. La arteria cerebral posterior también tiene segmentos, ¿de acuerdo? Y también hay que describirlos. Y en este caso se parece bastante a la arteria cerebral anterior en cuanto a su división. Para empezar tenemos el segmento P1 o segmento precomunicante, porque al igual que la arteria cerebral anterior tenía el segmento A1 antes de la comunicación, el segmento P1 es antes de la arteria comunicante posterior, que en este caso normalmente hay dos. En este caso en concreto, en este paciente no se ven demasiado bien, pero sería una ramita que iría desde la arteria carótida interna hacia atrás, ¿de acuerdo? Iría como comunicando, nunca mejor dicho, ¿no?, la arteria cerebral posterior con la arteria carótida interna. Aunque hay que tener en cuenta que hay veces que el segmento A1 el segmento P1 de la arteria cerebral posterior no existe o no está desarrollado, es decir, la arteria basilar cuando termina no se bifurca, sino que da una rama, que puede ser la derecha o la izquierda, y la arteria comunicante posterior realmente sería la rama que sale y que constituye toda la arteria cerebral posterior, es decir, que de la arteria carótida interna saldría directamente la arteria cerebral posterior. Eso se llama origen fetal de la arteria cerebral posterior y es una variante de la normalidad, pero es importante conocerla porque realmente si tú tienes un stop, una falta de flujo sanguíneo en la arteria carótida interna que tiene una arteria comunicante posterior, significa que no solo te falta sangre en la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que como vemos son ramas de la carótida interna, como hemos explicado, sino que además la arteria cerebral posterior tampoco va a tener flujo, ¿vale? Entonces eso es importante saberlo. Pero bueno, digamos que en este caso en concreto no se ve bien la comunicante posterior, pero sería la porción P1 sería como la porción de inicio, ¿vale?, antes de la comunicante posterior. Y luego vemos que la arteria cerebral posterior tiene un recorrido curioso porque hace como bordea el mesencéfalo, ¿vale?, y da un segmento P2 que tiene dos partes. Sería esta parte de aquí que va como hacia posterior y hacia lateral, que está rodeando la cisterna crural, o sea, está recorriendo la cisterna crural, sería el segmento P2A, y luego vemos que aquí hace como otro giro y va como hacia posterior y hacia medial. Y ese segmento sería el segmento P2P, que sería el segmento posterior, o también llamado ambiens, ¿no?, porque recorre la cisterna ambiens, ¿de acuerdo?, que es la porción que está bordeando como posterior lateralmente el mesencéfalo. Entonces, una vez visto estas dos porciones, a mí me gusta seguir más esta, porque ya a partir de aquí es verdad que un poco
es un poco complicado de distinguir. A mí me da la sensación de que sale como este vasito de aquí, ¿vale? Ya esto es un poco más infuso, ¿no? Pero tenemos el segmento P4, que es el segmento... perdona, no. Tenemos el segmento P3, que es el segmento cuadrigeminal, que es el que va recorriendo la cisterna cuadrigémina. Y ya el segmento P4 o cortical, que ya iría, que sea, aquí apenas se puede distinguir, pero bueno, ya en teoría estaría yendo como aquí, estaría dando ramas hacia el lóbulo occipital hasta terminar en las ramas terminales, que sería el segmento P5, que ya aquí ni siquiera se distinguen, pero bueno, tenemos que quedarnos sobre todo con los segmentos P1 y P2, que son los que se pueden distinguir así con más calidad, y bueno, saber que esta rama aquí quizás sea, este sería el segmento P3. No sé, no estoy seguro si hay un poco de contaminación venosa, pero bueno, digamos que tenemos que quedarnos con que van hacia atrás, las ramas que van a los lóbulos occipitales, y el P5, que sería las ramas terminales, que sería como el segmento M4 de la arteria cerebral media. Bueno chicos, pues ya estaría el vídeo, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad y bueno, espero en futuros vídeos también tratar temas de patología, ¿no? Para integrar todo lo que hemos visto en el día de hoy. Y nada, si os ha gustado y consideráis que puede serle de utilidad, por favor dadle a like y compartidlo. Y nada, nos vemos en futuros vídeos. Un fuerte abrazo.